Abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Voy a comenzar una nueva serie de charlas o de exposiciones basados en esta carta y que estoy titulando, hermanos, Cumpliendo nuestro ministerio. Ese es el título de toda esta serie que damos comienzo hoy, Cumpliendo nuestro ministerio. En el capítulo 1, versos 3 al 18, el apóstol Pablo dice, otra vez segunda de Timoteo 1, del 3 al 18, dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado por la participación, o mejor dicho, la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que, cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Señor, gracias por tu santa palabra y te imploramos, Padre nuestro, que la apliques a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de esta exposición matinal es Decisión para el Ministerio. La serie completa, otra vez, el título es Cumpliendo nuestro ministerio, pero hoy vamos a apuntar o subrayar la importancia de ser decididos, no cobardes o temerosos, sino gente decidida. Déjenme hacerles una preguntita, no me la tienen que responder, pero a ver, ¿le da vergüenza manifestarse en la sociedad como un cristiano? Hay gente que viven escondidos, cristianos que en una sociedad que cada vez presiona mal a los que se identifican con la fe cristiana, tratan de confundirse con la sociedad. Inclusive en lo que tiene que ver con el pensamiento contemporáneo, tratamos de diluirlo y a veces confundirlo con la idiosincrasia del hombre moderno, que le da tolerancia y entrada a cualquier tipo de tendencias. Se nos dificulta hablar del Evangelio con otros.
¿Nos da vergüenza? ¿Nos da pena? La carta esta que tenemos delante nuestro, que Pablo escribió, es una carta personal, se la escribió a Timoteo. Hay 2 cartas que tenemos conservadas. No sabemos si escribió más, pero a lo menos estas fueron las que escogió la providencia divina para, en fin, formar parte del canon, ¿no? O del registro bíblico. Y Pablo llama a este joven Timoteo a que cumpla su ministerio. Si ustedes se van un poquito al capítulo 4, háganme el favor, en segunda de Timoteo, vamos a trabajar con esta carta. Después voy a visitar un poquito primera de Corintios y ya van a ver por qué. Pero en el capítulo 4, Pablo, al final del versículo 5, dice eso. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista. Y esta última frase es prácticamente lo que encierra todo esto. Dice, cumple tu ministerio. ¿Y cuál es? Bueno, lo que dice al principio del versículo 5. Así que Pablo le dice, haz estas cosas, le hace un encargue, y entonces le dice, en última instancia lo que quiero es que cumplas tu labor, cumple tu ministerio. Esta palabra ministerio es la palabra diaconía que muchos conocemos, y que básicamente lo que trata de decir con este término es cumple tu servicio, cumple tu tarea, tu función, tu oficio. Y de esa palabrita, diaconía, viene la palabra diáconos, que son estos hombres que estuvieron aquí delante nuestro. ¿Y qué significa la palabra diáconos? Un sirviente, un servidor. Es un servidor no para ser servidos, sino para servir al Señor y para servir a su santo y bendito pueblo. Y por eso que en este ceremonial vemos a estos hombres no siendo servidos, sino sirviéndoles a ustedes. Esto es algo simbólico de cuál es la tarea de los diáconos. Por cierto, estos son los nuevos diáconos que escogió la iglesia o esta asamblea para este ciclo. La palabra cumplir ahí también es importante. Dice, cumple tu ministerio. Y esa palabra también en el original quiere decir llevar a su punto cúlmine. Es decir que, lo que has comenzado, quiero que lo lleves hasta el final, que tienes que hacerlo en una forma completa. Así que cuando lo llama a cumplir su oficio, lo tiene que hacer en una forma total. Miren, yo pienso que esto nos tiene que parar un poquito a pensar, porque hay veces que la gente comienza a hacer algo, pero nunca lo terminan. No sé si han conocido personas así, por ejemplo, hace un mes atrás o 2 meses atrás estábamos celebrando el Año Nuevo, y es típico que la gente haga resoluciones. Esa famosa frase, mi resolución para este año es tal o cual. Pero resulta que después llegamos a mitad de año y las resoluciones, si te he visto no me acuerdo. Es muy común, ahí entran, la primera resolución que hace la gente usualmente es voy a bajar de peso. Y resulta que terminan el año más gordos que cuando lo empezaron. Entonces algo falla ahí, ¿no? Bueno, pero cuando se trata de las cosas espirituales, también caemos en esto. Hay mucha gente que le hace promesas al Señor. Le decimos que nos vamos a comprometer, que vamos a ministrar, vamos a envolvernos en esto, vamos a hacer aquello. Y en fin, hacemos una cantidad de votos, pero resulta que cuando se empiezan a complicar las cosas, por X razones, puede ser problemas personales, problemas con otra persona, problemas, circunstancias que vienen en la vida y que patean en contra. No sé, usted póngale así lo que quiera, pero a veces esas cosas tienen la tendencia de hacernos perder el foco. ¿Y qué hacemos entonces? Tiramos la toalla. Y en lugar de completar nuestro ministerio, paramos a mitad de camino. No seguimos para adelante. Timoteo comenzó su ministerio y lo comenzó con el apóstol Pablo. Pablo fue su mentor, fue el hombre que lo guió, lo adoctrinó, le ayudó a ir creciendo en el Señor. Pero resulta que, si bien es cierto que comenzó su ministerio con el apóstol San Pablo, ahora le pide a este joven que tiene que llevarlo a su plenitud, tiene que llevarlo a su punto final.
Claro, a ver, pero ¿por qué Pablo le pide semejante cosa? Antes no había encarado a Timoteo con semejante responsabilidad y ahora le dice estas palabras que son, la verdad que son elocuentes, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué situación se estaba dando? Bueno, Pablo había llegado al final de su vida, llegó al punto final y sabemos eso por lo que nos dice el apóstol Pablo. Fíjense ahí, por ejemplo, en el versículo, otra vez, verso 5 dice, pero sé tú sobrio en todo, soporta esto, aquello, que sé yo, dice, cumple tu ministerio, y verso 6 dice, porque, observen eso, ¿por qué cumple tu ministerio? Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Así que Pablo le dice a Timoteo, ya está, ya se me terminó el tiempo a mí. Lo que yo tenía para dar, lo que tiene que ver con mi ministerio, tocó su punto final. Y noten ustedes que en el verso 7, por ejemplo, nos apunta un poco al éxito de su labor. Porque dice allí, he peleado la buena batalla. Eso es uno. Y la otra cosa dice, he guardado la fe. En otras palabras, a ver, el apóstol Pablo, cuando dice estas dos cosas, le está diciendo a Timoteo, yo cumplí mi ministerio, ya lo hice. Por eso este hombre agrega, ¿no? Allí he acabado la carrera. Lo que el Señor me encomendó, yo lo llevé a cabo. En el capítulo 1, verso 1, noten ustedes que dice que Pablo es apóstol, o fue apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Pablo o la voluntad de un consorcio o de una institución, es la voluntad directa de Dios que lo llamó para que cumpla un ministerio. ¿Y cuál fue su ministerio? Un apóstol de Jesucristo. Nos vamos un poquito más adelante, se van al verso 11 del capítulo 1 y dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y todo eso, lo que le encomendó el Señor, lo cumplió al pie de la letra. Fue un hombre que realmente llevó a su punto final la responsabilidad que le había dado el Señor. Por eso este hombre dice, terminé la carrera en la que se me había instalado. Es decir que no dejó los asuntos a medio terminar, Pablo. No terminó la carrera a medio camino. Nosotros a veces vemos a los corredores olímpicos y tienen esas carreras de pista, ¿no? Y el corredor tiene que cruzar la línea, no puede empezar a correr y dice, bueno, ya está, me aburrí de la carrera de 50 metros, ya tiro la toalla, y entonces se va. Es un papelón bárbaro. ¿Para qué entró a la carrera? El público pagó el ticket para ver a este hombre empezar y terminar. Si termina último no importa, pero tiene que cruzar la línea. De lo contrario se tiene que dedicar a otra cosa. Bueno, la carrera cristiana, la carrera de la fe, cuando se trata de ministerio, tiene que llevarse hasta la meta. Cumple tu ministerio. Esto recuerda un poquito, las palabras del escritor de Hebreos, que estamos estudiando en la escuela dominical, allá en el capítulo 12, cuando dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero bien enfocados. Dice en el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que la cinta final de la carrera es esa corona que nos dará el Señor Jesucristo cuando diga, corriste si terminaste la carrera. Pero para poder correr sin quedarnos a mitad de camino, tenemos que enfocarnos en la cosa correcta, que los dice Hebreos es la persona del Señor Jesucristo. Ahora, hay que tomar en cuenta que la carrera de Pablo no fue una carrera fácil. Pablo no nos escribe sentado en un escritorio. No es un hombre que, en fin, estaba relajado, su vida la pasó bárbaro, viajaba así, sacaba fotos por el Mediterráneo, ¿no es cierto? Y la pasaba genial comiendo seafood o comida, mariscos, cada lugar que iba. No.
Este hombre, cuando escribe los documentos sagrados, nos hablan que fue un hombre que sufrió tremendamente por causa del Evangelio. Pasó las 1001. Sufrió persecución, sufrió apedreamiento, hambre, sed, naufragio. Y no solamente eso, pero estuvo lleno de problemas e incluso, fíjense, y esto es algo que me duele, es los desengaños. Tal es así que ahora, estando preso, porque Pablo escribe desde Roma, probablemente la segunda prisión de Roma, ¿no es cierto? La primera que está en Hechos, que escribió Lucas, no es esta prisión. Él salió de esa prisión y continuó predicando, pero en esta se terminó el asunto. Entonces él está preso y nos está diciendo allí, por ejemplo, que la gente que estaba alrededor de Pablo lo abandonó por completo, quedó totalmente desamparado. Fíjense, por ejemplo, otra vez, si le prestaron atención al capítulo 1, verso 15, le dice a Timoteo, ya sabes esto. Timoteo, estás al tanto de esto. ¿Qué es lo que conocía Timoteo? Dice que me abandonaron todos los que están en Asia. No dice algunos, me llama poderosamente la atención. Y menciona dos individuos que probablemente serán los pastores o algunos líderes. Dice que son Figelo y Hermógenes. Probablemente estarán las personas que le decían a los hermanos, a todos los del Asia Menor, no se junten con el apóstol Pablo. Ojito, manténganse lejos. Dice, tú, Timoteo, ya sabes perfectamente lo que sucedió con la gente de Asia. Nosotros estamos un poco ausentes de la situación, pero a lo menos colegimos eso por lo que nos dice el apóstol Pablo en esta carta. Si nos vamos, por ejemplo, al capítulo 4, verso 16... un poquito más adelante, otra vez contextualizados en la misma carta, dice, en mi primera defensa, eso significa que fue llamado varias veces a defender su posición delante de la corte en Roma, dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Pablo no guarda rencor. Este hombre me encanta a mí porque en lugar de decir que les caiga fuego del cielo, dice, no les sea tomado en cuenta. No guarda, ¿no es cierto?, enojo con la gente que debió de haber estado allí al lado del apóstol Pablo y sin embargo lo dejaron solo. Ahora, la pregunta acá es, ¿por qué está Pablo bajo juicio y por qué está solo? Porque era un hombre que tenía un montón de gente a su alrededor, tenía un equipo ministerial. Y de repente termina preso y solo, defendiéndose. Acá hay que entender un poquito el contexto histórico. Resulta que el emperador de turno en este momento es Nerón. Nerón fue es un poco difícil describirlo a Nerón, porque empezó bueno y terminó, pero malo, muy malo. Un caso raro, ¿no? Para mí que en algún momento en la vida de Nerón se le aflojó una arandela, ¿no? Algo en la cabeza de Nerón no funcionó bien por cualquier razón. Es un caso que sería lindo escuchar a algún psicólogo leyendo y estudiando el perfil de Nerón, a ver si puede sacar algo, ¿no? Nerón, en un momento de su carrera, se le antojó por reconstituir la ciudad de Roma. Roma era la capital del mundo, la gente venía para vivir en Roma, era una ciudad totalmente hacinada de gente que vivían en una forma muy precaria. Los potentados vivían bien, como pasa en Latinoamérica, ¿no? Y luego la pobre gente viven todos apretados en algún rincón. Y Roma era una ciudad que apestaba, era una falta de higiene, el medio ambiente era un desastre. Nerón, qué sé yo, le agarró el antojo de reconstruir, de hacer una nueva infraestructura. Y claro, ya está toda la gente metida en Roma y se le ocurrió que la manera de, en fin, de alguna forma vaciar la gente y tirar todos esos edificios viejos de madera, de construcción precaria, de prenderle fuego. Y incendió Roma. Y esto, claro, fue terrible porque murió cualquier cantidad de gente. Gente quemada, gente ahogada por el humo, edificios que se les vinieron encima. Fue una cosa tremenda. ¿Qué pasa? Que la sociedad comenzó a despertar sospechas contra Nerón. Y Nerón entonces se le prendió la lámpara y pensó en este movimiento llamado los cristianos y los va a utilizar como chivo expiatorio.
Los cristianos fueron, y se desata una tremenda persecución contra el pueblo de Cristo. Pablo es un ciudadano romano y era entendido como el líder de esta secta de entre los judíos, que ahora llamaban, algunos decían los nazarenos, otros se llamaban los cristianos. Así que de alguna forma Nerón, para congraciarse con la chusma de Roma, entonces metió al apóstol Pablo preso, y por eso es que lo encontramos a este hombre acá presentando su defensa ante las autoridades por las acusaciones incorrectas que le habían dado. Así que los cristianos eran un blanco perfecto, y por supuesto Pablo era el cabecilla de este movimiento, y lo agarraron y lo metieron dentro. Ahora, Pablo sabe muy bien cuál va a ser el fin de toda esta tragedia. Él sabe que estos juicios son todo un circo, y hoy llamaríamos mediático, ¿no? Porque sale todo en televisión. En aquel entonces eran públicos, y entonces Pablo sabía perfectamente que de esta situación no salía. Y no solamente eso, pero la gente sabía que toda complicidad con el apóstol Pablo terminaba con la pena de muerte, y es por eso que entonces la gente decía: apartémonos de este hombre porque nos cae a nosotros también el palo. Así que Pablo se encuentra ahora totalmente abandonado. Así como abandonaron a Jesucristo, ¿se acuerdan? Pedro dijo: yo me voy al patíbulo contigo, tus discípulos te abandonan, pero yo ni loco. Y Pedro fue uno de que lo seguía a la distancia, y después estuvo ahí calentándose las manos en el juicio entre los paganos, en lugar de estar al lado del Señor Jesucristo, el que había fanfarroneado y diciendo: aunque estos te dejen, yo estoy dispuesto a dar la vida, ¿no es cierto? Así que así como abandonaron a Jesús, así quedó abandonado el apóstol San Pablo. Y bueno, yo pienso que hay mucha gente que en la actualidad se siente defraudada. Nos sentimos defraudados de nuestros representantes políticos, nos sentimos defraudados de, los sindicatos, estamos defraudados de los ingenieros sociales, de los empresarios. Es una frustración de la sociedad. Miren lo que está pasando en nuestro país hermano de Venezuela. Hay una frustración porque la gente se siente abandonada por sus representantes. Y muchos se sienten también defraudados y abandonados por sus pastores, por sus dirigentes espirituales, gente que encuentran en los que dirigen o deberían dirigir la Iglesia de Cristo, gente fría, calculadora, que están allí para negociar, para exprimir al pueblo. La gente hoy, ¿por qué la gente se mueve de iglesia? Porque están cansados, están hartos de la mentira, la patraña, el embuste. La gente, el pueblo de Cristo se siente abandonado por el entorno social en donde están encajados. Lo que llama poderosamente la atención es que, aunque Pablo se encontró totalmente abandonado de los demás, hay algo que me tocó esta semana, y es lo que dice en el verso 17, y dice: pero, y ese pero es de vital importancia, porque Pablo va a plantear un contraste tremendo entre lo que hacen los hombres y lo que hace nuestro Señor. Dice: me abandonaron todos, en Asia y acá en Roma. El día de mi defensa no quedó nadie, volaron todos. Pero dice: el Señor estuvo a mi lado. Qué cosa tremenda que es esa. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. ¿Se acuerdan ustedes que en Mateo se termina diciendo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo? El Señor Jesucristo no miente. Yo en estos días de dolor o de tristeza siento en una forma muy especial e íntima la presencia del Señor. Converso mucho con Él, le pido ayuda, y ahí está. En los momentos de soledad, el Señor, ojo, no estoy diciendo que ustedes me abandonaron, eso sería un sacrilegio, no. Esto es un caso distinto a lo que pasó con Pablo, pero a lo que apunto es que nuestro Señor siempre está a nuestro lado. Así que dice este hombre, dice: el Señor estuvo al lado mío. No como Pedro, Pedro, ¿se acuerdan? No estuvo al lado del Señor como había prometido. ¿Qué al lado del Señor? Tenía un susto bárbaro.
Pero en cambio el Señor Jesucristo, con Pablo metido en el juicio, ahí estaba dándole fuerzas a este hombre. Por eso es que nos dice este señor acá que daba testimonio público delante de los gentiles acerca del Evangelio, justamente porque el Señor estaba allí para animarlo y darle lo que éste necesitaba para hacer, para que cumpliera su ministerio que le había otorgado, como nos dice en el capítulo 1. Siendo que la carrera de Pablo tocaba su punto final, ahora Pablo lo agarra a Timoteo por carta y le dice que tiene que continuar él ahora. Yo termino, pero esto no puede parar. Tienes que continuar la tarea que hemos comenzado. No puede quedar el trabajo de Pablo a mitad de camino o el trabajo de Cristo. Alguien tiene que continuarlo. Es de vital importancia esto. Y le dice, si bien es cierto que Pablo llegó al final de su ministerio, ahora otro tiene que tomar las riendas y continuar con ese ministerio. La obra de Dios tiene que seguir para adelante. Miren, ser un discípulo de Cristo no es fácil. Muchos hoy son engañados con la idea de que si aceptamos a Cristo se nos van a solucionar absolutamente todos los problemas. Vamos a ser sanados física, espiritual, financieramente, vamos a tener progreso, estabilidad y qué sé yo, una cantidad de cosas extrañas que se prometen a las personas. Y lamentablemente la gente, cuando descubren que no es así, se frustran, se sienten defraudados por estos que les enseñan estas cosas y terminan diciendo esto no es para mí y se van. Entonces, hay un desengaño muy grande en el pueblo y yo no quiero asustarlos con esto, pero quiero garantizarles que van a tener problemas si siguen a Cristo. La vida cristiana no es una vida cómoda, no es una vida fácil. Esta teología contemporánea de la prosperidad, el lujo y el descanso no se condice con lo que nos dicen las Escrituras acerca de la vida cristiana y tampoco condice las experiencias de los primeros cristianos. Otra vez, Pablo fue un hombre que sirvió a Dios, cumplió su ministerio, pero pasaba las mil y unas. ¿De qué prosperidad me están hablando? Por otro lado, no solamente la obra de Dios no es fácil, sino que la obra de Dios es continua. Tenemos que entender que lo que es la predicación del Evangelio es una obra de continuidad. Si se muere uno, no se termina todo el asunto ahí. Cristo murió, pero fundó la iglesia. Pablo murió y tiene que continuarse edificando la iglesia. Por eso es que lo está llamando ahora a Timoteo. Así que todos nosotros, de alguna manera, somos usados para el servicio, pero no somos permanentes. Somos o estamos en un momento. Yo, por ejemplo, aquí estoy el pastor hace 20 años, 21 años que estoy en la iglesia, o 22, qué sé yo. Pero llegará el momento que se terminó mi carrera. Y la de ustedes también. Pero esto tiene que continuar. Y entonces otros van a venir y serán llamados por la palabra de Dios a cumplir su ministerio y terminar la carrera, llegar al punto final de su tarea. Así, por eso que Pablo le dice a Timoteo, he acabado la carrera, pero tú ahora, Timoteo, cumple tu ministerio. Te toca a ti ahora. Ahora es tu tiempo. Tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que llevar esta obra a su punto final. Esto, hermano querido, nos deja a todos nosotros con una consigna de vital importancia. Nosotros cristianos de hoy, porque Timoteo también terminó su carrera. Ya no está Timoteo. Y no están todos los que le siguieron a Timoteo. Y los que fueron seguidores de Timoteo también dejaron sus ministerios y así por 2000 años y llegamos al presente. Nosotros hoy tenemos que desempeñar nuestras funciones, así como Timoteo, que también terminó su carrera, hoy en cambio nos toca a nosotros continuar esa labor que se ha comenzado y no dejar las cosas a medio hacer o a medio camino, ¿no es cierto? Ahora, para poder cumplir nuestro ministerio, y acá vayan un poquito al capítulo 1, que es donde yo leí algunas cosas interesantes y quiero resumirlas. Para poder nosotros cumplir nuestro ministerio, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es nuestro ministerio. Si yo no sé cuál es mi ministerio, ¿cómo lo voy a cumplir?
como la persona que entra por primera vez en una gran factoría, ¿no es cierto? Bueno, a usted le dijeron, usted va a ganar tanto, tiene que trabajar tantas horas, preséntese el lunes y empieza a trabajar, 8 de la mañana. Usted llega el lunes a las 7, 8 menos cuarto, qué sé yo, y le dicen, bueno, abren la puerta de la factoría o de la oficina, ¿no? La planta de ensamble, lo meten adentro y lo dejan ahí parado. Hay 3.000 personas metidos adentro con sus tornos, sus máquinas y qué sé yo, la línea de trabajo, y usted está parado ahí. ¿Y ahora qué hago? Hasta que no venga el supervisor o el capataz y le diga, mira, venga, yo lo voy a poner en esta máquina, usted tiene que apretar el botón rojo, mire acá, mire allá, ponga aquí, saque del otro lado, hasta que no nos digan cuál es mi trabajo, cuál es mi papel a desempeñar, y bueno, estoy sonado. Imagínense, no sé si alguna vez les ha pasado que se encuentran en un trabajo y dicen, bueno, ¿y qué tengo que hacer acá? Los que construyen. Si usted va a trabajar en la construcción y hay un montón de gente clavando y haciendo un montón de cosas y se queda parado ahí, nadie le dice, mire, agarra el destornillador y empieza a darle vuelta a los tornillos, o qué sé yo, a levantar paredes. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Barro, sirvo el café, clavo, pongo techo. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi función? Hermano querido, en la obra de Dios tenemos que tener claro cuál es el ministerio de cada uno de nosotros. ¿Cómo vas a cumplir tu ministerio si no sabes cuál es tu ministerio? Pablo no le dice cumple el ministerio, sino cumple tu ministerio, porque cada uno tiene un ministerio en la obra de Dios. No todos son predicadores, no todos son maestros, no todos son constructores, no todos son ujieres. Todos tenemos un papel que desempeñar y lo que tenemos que hacer es tratar de entender cuál es mi función dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Timoteo tenía claro cuál es su función. No tenía dudas, Pablo le había dado orientación, pero en especial el Espíritu Santo es el que nos orienta a cuál es nuestra función. Por eso Pablo le anima a que la continúe a través de toda la carta. Entonces, ante todo, para poder cumplir nuestro ministerio, lo que necesitas es saber cuál es tu ministerio. Ahora, el pastor de la iglesia no tiene la función de decirte cuál es tu ministerio. Lo que tú tienes que hacer es empezar a orar, hermano, y con una actitud solemne y sumisa, dejar que Dios te dirija cuál es tu tarea. Y la iglesia se va a encargar de, con la ayuda del pastor, de confirmarte. Sí, ese es su don, esa es su capacidad. Y lo van a poner a trabajar en eso que es su ministerio. Y entonces usted lo lleva a su punto final. Tiene que cumplir esa tarea. Entonces, ante todo, como punto inicial para cumplir nuestro ministerio, ahora sí, debemos saber cuál es el ministerio que nos ha otorgado el Señor. Y para tener claro cuál es nuestro ministerio, tenemos que considerar las siguientes cosas. Número 1, fíjense, en capítulo 1, esto lo sacamos en forma implícita del capítulo 1, tenemos que tener una fe auténtica. Para poder saber cuál es mi función, primero que todo, porque hay gente que agarra y va al pastor, va a la iglesia, va a Dios y dice, Señor, sí, yo quiero trabajar en la iglesia, pero ¿tienes fe? ¿Tienes una fe real? Una fe auténtica, porque hay fe que es supersticiosa, no es la fe verdadera, es una fe falsa. Por eso vemos cristianos que suben y bajan, ¿no? Y están, mañana no están. Bueno, no, la fe tiene que ser auténtica. Noten que en el capítulo 1, verso 3 dice, doy gracias a Dios. Verso 4, deseando verte. Y verso 5 dice, trayendo a la memoria, lo otro es el relleno, ¿no? Pero voy para darles el esqueleto de la idea. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Se dan cuenta? Es una fe que no hay qué sé yo, no hay engaño en la fe de Timoteo. Dice una fe no fingida que hay en ti, la cual también dice habito en tu familia, en tu abuela, en tu madre, y estoy seguro, dice, que en ti también. Pablo, claro, conocía a Timoteo, lo vio crecer espiritualmente, fue su padre espiritual. Y Pablo podía dar fe de que este muchacho era un muchacho, tenía unos 40 y pico de años, tal vez Timoteo, ¿no? A veces pensamos que tenía 20 pirulitos. No era un nenito, ya era un hombre. Bueno, pero este hombre estaba bien parado con el Señor. Ahora, la pregunta llama la atención, ¿no es cierto? Que Pablo se dieron cuenta que dice, gracias doy a Dios por la fe de Timoteo.
No dice, gracias Timoteo porque eres un hombre de fe, te felicito Timoteo. No, él le da las gracias a Dios. Ahora, la pregunta es, bueno, pero ¿por qué agradecer a Dios por la fe que está ejercitando Timoteo? Bueno, la razón es porque la fe de Timoteo no es el producto de Timoteo, no es algo que está haciendo Timoteo, sino que la fuente de la fe de Timoteo es Dios. Dios es el dador. La fe es un don de Dios. Hoy la gente no considera ya dentro de lo que son los dones la fe. Pero la fe es un don de Dios, es una obra de gracia. Yo miren, me he cansado quizás de decirles esto de que el hombre que está muerto espiritualmente no puede ejercitar fe porque está muerto. Pero a veces no nos entra en el cristianismo contemporáneo este concepto. Por algo la Escritura escogió la figura de un muerto para hablar de nuestra condición espiritual. Podría haber explicado o usar un montón de ejemplos para hablar de la condición espiritual y natural del hombre. Pero no, escoge el sepulcro, la muerte. Pablo dijo, estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego agrega que es Dios el que nos dio vida estando en esa condición. No dice que yo me otorgué vida a mí mismo, o me inyecté vida, o que estando muerto de repente abrí los ojos y me levanté solo. Eso es una cosa totalmente foránea a las Escrituras. El hombre no puede intervenir de ninguna manera para cambiar su condición espiritual. Cuando el hombre cree es porque Dios hizo algo por ese hombre. La fe es resultado de la obra de Dios. Por eso Pablo, que sabe estas cosas, no como hoy que entendemos cualquier cosa, Pablo en teología estaba bien parado, dice, a Dios le doy las gracias, que tienes una fe legítima, una fe que no está fingida. Acuérdense de Hebreos que dice en el versículo 2 del capítulo 12, corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia, ¿no? Corramos, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Yo he escuchado comentaristas en cuanto a Hebreos 12 diciendo que lo que está indicando es que Jesús es el ejemplo de la fe. Vamos, pero a ver, ¿cómo interpretamos Hebreos? No es que Jesús nos dio. Sí, él tuvo fe en el Padre, creyó en el Padre, estuvo dispuesto a morir, pero no, el escritor no está apuntando al ejemplo de fe de Jesucristo. No, está apuntando al ejemplo de fe de todos los hombres del capítulo 11 y dice, miren aquellos hombres como confiaron en Dios. Entonces, ¿de dónde viene esa fe de esos fenómenos del capítulo 11? Bueno, dice, de Dios mismo. Ellos confiaron en la veracidad de Dios. Y ahora nosotros, los que ya pasamos esa etapa antigua, debemos tener fe corriendo, pero con la fe que otorga Jesús, que es el autor, dice. No habla de ejemplo. Él es el autor de la fe que demanda el escritor de Hebreos de todos nosotros. Entendamos bien lo que quiere decir el contexto. La fe es un don de Dios. Sin Dios, tu fe es una mera superstición. Mucha gente tiene fe en el mundo, pero es una fe totalmente supersticiosa. Ahora, acá tenemos que tener muchísimo cuidado, porque podemos pensar en lo que yo llamo la fe subjetiva del cristiano. Es decir, el acto de confiar totalmente en Dios, que es cierto, implica eso. La fe es esa confianza, esa entrega total a Dios en cómo dirige los asuntos de nuestra vida. Y Pablo es elocuente en esto, ¿no? Con su misma experiencia. Lo vemos que este hombre fue abandonado por todos, pero sin embargo está dando defensa de su fe. Así que Pablo confiaba en el Señor. Por eso dice al final de la carta, el Señor no me desamparó, estuvo conmigo y me dio fuerza para poder hacer la cosa. Y esto, claro, lo estimulaba el apóstol Pablo. Él podía dar testimonio contra sus opresores porque confiaba, creía, se sometía al Señor Jesucristo. Sí, es cierto, hay una fe subjetiva, pero no perdamos de vista que también se implica la fe objetiva, el cuerpo de doctrina, el cuerpo de enseñanzas que luego Timoteo tenía que ministrar a la iglesia. Otra vez, cuando el Señor llamó a Pablo, lo hizo, noten ustedes en el capítulo 1, verso 11, que fue constituido predicador, apóstol y maestro. ¿De qué? De la palabra de Dios.
Y entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, cumple tu ministerio, y el ministerio de Timoteo era la predicación de la palabra. Y a través de toda la carta, Pablo va a enfatizar no solamente la fe subjetiva de Timoteo, sino todo el compendio teológico, la doctrina, la fe apostólica. Nosotros hoy abandonamos la fe objetiva, abandonamos la doctrina, a eso apunto. Pero Pablo, noten ustedes que a través de todas estas líneas nos está hablando de la importancia de la palabra de Dios. Capítulo 1, versos 3 y 14, noten que le dice, retén, no la fe subjetiva, sino retén ¿qué cosa? Dice, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Toma nota de las enseñanzas, la palabra de Dios. Noten que dice sanas palabras, no palabras. Hoy tenemos gente que tira palabras. Hablan hasta por los codos y dicen unos disparates tremendos. Ayer escuchaba a un predicador que decía que él es millonario. No, él es billonario, dice. Yo no soy millonario. Para ser millonario hay que creer, ¿cómo es que dijo este hombre más o menos? Hay que creer que uno puede ser millonario, pero para ser billonario hay que creer que uno puede ser billonario. El hombre dice, yo soy un billonario, qué cara dura, ¿eh? Así fresco el hombre decía, soy un billonario, un pastor billonario. Con razón la gente se quiere hacer pastores. Mi querido, hacerse pastor es el negocio del siglo XXI. El tipo lo único que hace es pararse una hora a gritar desde el púlpito, ¡ah, hermano, gloria a Dios, pim, pum, pan, y qué sé yo, y el hombre se compra un avión privado. Sí, claro, ¿quién no quiere ser pastor, pastora? Hay chicos que son ahora, ¿vieron que hay videos de chicos de 5 años que predican? Y la gente dice, qué hermoso, gloria a Dios, un chico de 5 años. 4 años, ¿ustedes creen que ese chico predica motivado por el Espíritu de Dios? Ese chico está entrenado a eso. Él repite como un loro lo que sus padres o maestros lo pusieron. Claro, el chico lo que hace es imitar al gritón de adelante y la gente dice, ¡ay, Dios nos está hablando! Pero somos más infantiles que ese chico de 4 años. No le echo la culpa al chico, le echo la culpa a los que somos adultos de estas cosas. Bueno, otra vez, gente que descuida la palabra de Dios, gente que hace cualquier cosa y en lugar de predicar sanas palabras, hablan palabras. Pero tiene que ser palabra sana. Cuando dice sanas palabras es una palabra saludable, una palabra que sana, una palabra que es buena para el alma. Y lo único que es bueno para el alma es la palabra de Dios, no la palabra del predicador, la palabra de Dios que tenemos aquí delante de nosotros. Noten que, por ejemplo, habla de sanas palabras en contraste de personas dentro de la iglesia en los tiempos de Timoteo que lo que hacían era apartarse de la palabra de Dios, predicaban cualquier cosa. Usted se va, por ejemplo, al capítulo 2, verso 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Más adelante dice en el capítulo 2, verso 14, recuérdales a esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Dice, porque conducirán más y más a la impiedad. Y entonces plantea un ejemplo. Dice verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Así que ahí notamos entonces como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, retén las sanas palabras, la doctrina que escuchaste de mí. No caigas en el error de estos Himeneos y Filetos, o ¿cómo se llama? Himeneo y Fileto, bien digo, que lo que hacían era hablar palabra, pero palabra falsa, alejados de la palabra de Dios, no predicaban la verdad. Noten también que dice que capítulo 2, verso 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar. Pero, hoy realmente, sinceramente, no me tiene que responder, pero cuando usted pone el YouTube y escucha a estos predicadores de hoy, ¿usted realmente está convencido que esa persona es idónea? A veces me escriben algo que me critican, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces. Está bien que me critiquen, no tengo problema. Pero que una persona que no puede escribir
que me escriben, pero no tienen ortografía, no saben poner una oración en orden, se comen los verbos, me ponen dibujitos en medio de la palabra, un dibujo, un emoji, le dice, qué sé yo, una cosa por el estilo, un diablito. Y yo digo, pero esta persona es idónea, esta persona tiene altura para venir a querer enseñarme a mí. No estoy diciendo que yo estoy acá arriba, no, yo estoy abajo. Yo siempre digo, de los predicadores soy el más mediocre. Pero, mi querido, que venga una persona a pretender enseñarnos a nosotros cuando no sabe leer y escribir, hágame el favor. Pablo le dijo a Timoteo, ojo, trata de poner gente que ha aprendido la palabra de Dios, que son idóneos en la palabra para poder enseñar la palabra. Pero hoy no, hoy todo el mundo es pastor, todo el mundo es maestro, todos son pastoras, apóstoles, apóstolas, arcángeles, arcángelas, qué sé yo, ¿no? Porque ahora es un viva la pepa, ¿no? Vale todo. Y tenemos gente, son todos maestros, todo el mundo es capitán, no hay marineros en el barco. Y bueno, así le va a la iglesia. Pablo dice, mira, cuidado con la fe objetiva, toma nota de eso. Capítulo 3, versículo 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina. Verso 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Más adelante en el verso 16 le dice que tome nota de la palabra de Dios, que es inspirada y útil para la vida de este muchacho. Todo eso lo vemos en el contexto, 4, verso 2, que prediques la palabra. Te das cuenta que no es entonces la fe subjetiva, el ejercicio solamente de creer y depender del Señor, que es fundamental y primario, pero luego está hablando de la fe escrita o inspirada, que es la enseñanza, la palabra de Dios. Hermano querido, tenemos que ejercitar una fe auténtica. La fe auténtica incluye el conocimiento de la palabra de Dios. Eso de que en definitiva nosotros podemos, qué sé yo, sí, hay que hacer un ejercicio de fe y confiar y después no importa si sé, no sé, de teología, de doctrina. Bueno, justamente porque no le damos ni 5 de la hora a la doctrina es que creemos cualquier disparate. Viene un loco con una escoba, como salió ahora un movimiento de la unción de la escoba, y dan vuelta alrededor de la escoba, ¿no? Así, y van barriendo. No sé qué quiere decir eso, francamente. A lo mejor barren los dolores, las miserias al diablo, qué sé yo, qué querrán decir con eso, pero tenemos el colmo en la iglesia de la unción de la escoba, y la gente se va a esas iglesias y le dan una escoba para que barra el piso. Pero vamos, por favor. Bueno, eso sucede porque no tenemos esa fe legítima de la que habla el apóstol San Pablo. En definitiva, Pablo le dice en el capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿De qué forma? Esto ya lo vamos a ver más adelante en otro momento. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo termina? Que usa bien la palabra de verdad. ¿Se dan cuenta lo importante del asunto? Los otros, dice, se desviaron de la verdad, pero tú tienes que aprender a usar la palabra de verdad como corresponde, porque no te puedes presentar como un obrero aprobado por Dios si haces un desbarajuste con el uso de las Escrituras. Una fe legítima, una fe que confía y una fe que a la vez cree lo que corresponde y cómo corresponde en lo tocante a la palabra de Dios. No se puede cumplir el ministerio correctamente como le pide Pablo a Timoteo si no se tiene una fe legítima que incluye la palabra de Dios. Debemos también considerar el don que el Señor nos dio. La palabra y luego el don. Dios nos da dones. El versículo 6 del capítulo 1 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hermano querido, el don no es mi don, como dicen algunos. Yo tengo el don, ¿no es cierto? El don de, qué sé yo, de lenguas, te sano la caspa, el pie de atleta, el don de profecía, el don de sanidad, el don de qué sé yo, cuántos dones hay hoy. Yo tengo el don, yo soy una bendición para la iglesia. ¿Se dan cuenta que Pablo dice el don de Dios, no el don del pastor Piesco? Pero hoy hablamos
en dirección contraria, es el don del pastor. Yo tengo el don de pastor. Que no existe el don de pastor, por cierto, es un disparate, esa es otra nueva. Yo tengo el don de pastor. No, usted si tiene el don de pastor, usted ni es pastor ni tiene don. Es cualquier cosa, es un don nadie. El don es un regalo de Dios. Una fe genuina implica o debe ir acompañada o demostrada con el ejercicio de un don o dones con el cual hemos sido adjudicados. En este caso se habla de imposición de manos, que es simplemente un acto simbólico, ¿no es cierto? Una confirmación de que la persona ha mostrado o demostrado un don determinado dado por Dios. Muchos hoy dicen, vamos a después a orar un poco por los diáconos y vamos a poner las manos, pero las manos no es que yo tengo el poder para hacerlo diácono o pastor o ministro. No, Señor, es un acto simbólico que confirma nada más lo que Dios hace sobre la vida de ese siervo que debe cumplir su ministerio. Ahora, el don, escúchenme bien lo que le voy a decir, no es un derecho. El don es un privilegio. Ninguna persona tiene el derecho de demandar a Dios, yo quiero esto o yo quiero lo otro. Esto es algo tan importante de ser analizado como corresponde en la iglesia contemporánea, porque hay mucha gente que se sienten con el derecho. Este movimiento de pastoras, yo sé que hay mujeres que me van a querer comer el hígado, porque estas son cosas prohibidas ahora, ¿no? Yo amo al sexo femenino. Desde el punto de vista bíblico soy un feminista de cabo a rabo. Eso quiere decir, soy un defensor de la mujer. Es más, la primera persona que testificó del Cristo vivo fue una mujer. La Escritura dignifica a la mujer. Pero lo que vemos en los movimientos feministas hoy perdieron la consigna. Hoy se convirtió en un movimiento fascista de destrucción de la sociedad tradicional. Entonces, hoy, en fin, qué sé yo, hay mujeres que dicen, yo soy la pastora, o otra vez, o ahora tenemos la apóstola, una palabra que ni siquiera existe, pero se inventaron la palabra apóstola. Y bueno, ¿por qué sale la mujer hoy día en los últimos 10 años como que aparece una invasión de pastoras y apóstolas? Porque yo tengo el derecho de servir como pastora, ese es mi derecho. Pero por favor, eso solo, esa declaración muestra que esa persona no es idónea para ocupar el ministerio. Porque el ministerio mío como pastor no es un derecho que yo tengo, como tampoco fue un derecho el de Pablo, ser apóstol. Dice que fue por voluntad de Dios, no voluntad del apóstol. Acá no se trata de mi derecho, no, es un privilegio, es un honor que Dios nos use inclusive para barrer el piso cuando se trata de servir al Señor. Ah, no, ¿qué piso? Yo quiero ser pastor, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser... Otra vez hay una por ahí que anda diciendo que ella es arcángel, no sé si la escucharon. Yo la verdad que ya no sé para dónde vamos. Un arcángel es la señora. Muchos han interpretado mal, váyanse un poquito a 1 Corintios, voy a correr, porque si no se me van a morir de hambre ustedes. Muchos agarraron a Pablo para la chacota, interpretaron completamente mal al apóstol Pablo. En 1 Corintios, es el mismo hombre que escribió a Timoteo, dice en el versículo 1, procurad los dones mejores. Entonces hay gente en la iglesia hoy que promueve la idea de que sí, ahí está, nosotros tenemos que procurar los dones mejores. ¿Y cuáles son los dones mejores? El don de lenguas. ¿Y por qué es el mejor? Ahora, usted le pregunta a la gente, y ahí las dejó, le van a salir con unas historias. Por ejemplo, Pablo acá dice, ¿no es cierto? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces, yo hablo en lenguas, me estoy autoedificando. No, Pablo es irónico cuando dice eso. Hay que leer bien al apóstol Pablo. Pablo no está diciendo, mire, oren en lenguas porque es para edificación de cada uno. Pablo cuando dice, el que habla en lenguas extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, está usando esa frase en forma irónica, diciendo, tú te estás autoedificando en lugar de cumplir el ministerio de edificar a los otros. Es decir, Pablo está diciendo, no sirve para nada que hables en lenguas, porque te edificas tú solo. Y el Señor no levantó la iglesia para que nos autoedifiquemos, sino para que edifiquemos la iglesia de Cristo.
Y para edificar la iglesia de Cristo debemos edificarnos mutuamente los unos a los otros. Así que Pablo no está dando licencia para la autoedificación. Está diciendo la profetización es lo que edifica al otro. Estamos entendiendo mal al apóstol Pablo. Pensamos que nos da el permiso cuando en realidad está cerrando la puerta, está diciendo no hagan eso, está mal. Pero la gente dice, procura los dones mejores. Y clasifican ellos, no la Biblia, cuáles son los dones mejores. Ahora, hay varias cositas que se pasa por alto cuando interpretamos 1 Corintios capítulo 14 en esos términos. En primer lugar, pasamos por alto el capítulo 12, que contextualmente es de vital importancia porque prepara al lector a entender bien el capítulo 14. Y si ustedes se van al capítulo 12, ¿no es cierto? Verso, 7, por ejemplo, dice, pero a cada uno, no dice a una élite de la iglesia, algunos allá arriba, sino a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. No para provecho propio, dice solamente para provecho. Y luego dice, porque a este, es decir, a alguno, a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros. No es que a todos se les da el mismo don. A uno esto, al uno al otro, y así va repartiendo. Dice a otro el hacer milagros, etc. Verso 11, pero todas estas cosas, todas, ¿quién las hace? No las hace el cristiano, ni la iglesia o la denominación, dice, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando se usa la escritura diciendo que Pablo dice acá, ¿no es cierto?, procurar los dones espirituales, no es que nosotros vamos y le decimos a Dios, yo quiero que me des esto. No, Señor, es lo que Él quiere. Y Él va a repartir según Él disponga. Entonces a uno le da esto, al otro le da aquello, a uno le da esta cosa, al otro la otra. ¿Y para qué? Para que juntos nos ministremos unos a otros, no para que te autoministres. Qué lindo sería, ¿eh? Yo tengo el don de predicación, ¿no?, de enseñanza. ¿Para qué vengo acá? Gasto gasolina, chupo frío, me quedo en casa, si es autoedificación, me pongo adelante del espejo, no tengo que ponerme traje y corbata, me pongo adelante del espejo, me pongo un atril, pongo mi Biblia, la grabadora, me miro en el espejo y me pongo a predicar y me ministro a mí mismo. ¿No es risorio eso? Total, pongo en la grabadora después y me escucho y me siento a escucharme a mí mismo como me predico. Y me ahorro la plata de comprar ropa, de la gasolina, tomar el frío, me autoministro. Bueno, eso es un absurdo. Es un absurdo porque el Señor nos llama a ministrar a los otros, no a autoadministrarnos. Es totalmente antibíblica esa enseñanza. Pablo, cuando dice procurar los dones espirituales, son los dones que el Señor en su sola potestad y voluntad va a dar a cada uno según Él estime usarnos para que podamos cumplir nuestro ministerio. No el ministerio que a mí se me antoja, sino el ministerio que a Dios le parece. Para eso me diseñó para una tarea específica en el cuerpo del Señor Jesucristo. Los dones deben ser precedidos por una actitud correcta. Y primero tiene que haber una actitud de amor. Si no hay amor, por más que tengas dones, no tienes nada. Y todo el capítulo 13 de 1 Corintios aborda eso. Ese es el famoso compendio del amor. Y Pablo dice, si tú hablas en lenguas, profetizas y sanas y saltas, y que eso, como decía Jesús, muchos en aquel día me dirán, hemos profetizado, qué sé yo, ¿no es cierto? Y Jesús dice, ¿y quién los conoce a ustedes? ¿Quiénes son? El apóstol Pablo dice, si no hay amor, somos un instrumento que hace ruido nada más. No sirven para nada. Y número 3, debemos anhelar los mejores dones. La palabra procurar, en este caso en griego, es zeló, que significa el anhelar en una forma viva. ¿Cómo lo puedo poner esto? Anhelar con un vivo celo. La palabra celo, de ahí viene la palabra celo. Con pasión.
lo que realmente va a traer edificación a la iglesia. Y es por eso que, noten ustedes, que dice en el versículo 1, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. No auto, sino edificación. Y mira lo que dice, que edifica, exhorta y consuela. Hoy en la iglesia, cuando hablamos de uno que tiene el don de profecía, inmediatamente lo asociamos con el hombre que te dice, cuidado cuando salgas de la esquina y doblas, cuando sales de la iglesia y doblas la esquina, cuidado que viene un hombre corriente y te va a llevar por delante. La semana que viene vas a caer enfermo. O el Señor te va a sanar de tal enfermedad. O te van a dar un trabajo bueno. En otras palabras, se habla de lo porvenir. Pero se dieron cuenta que cuando Pablo habla de profecía, en ningún momento habla de lo que tiene que ver con el porvenir, sino que habla de la edificación, de la predicación de la palabra. Noten otra vez que dice edificación, exhortación y consolación. En ningún momento habla de lo porvenir, del futuro. Nosotros no estamos prestando atención a lo que dice Pablo. Interpretamos en la iglesia contemporánea lo que se nos da la gana para autoabastecernos o autoedificarnos. Eso es egoísmo. Eso no es el principio que el apóstol Pablo está inculcando a la iglesia. Por eso es que dice, por encima del don de lenguas, dice, profetiza, predica, enseña, que es lo que dice en el versículo 3. Cuando Pablo le dice ahí a Timoteo, entonces, aviva ese don, ¿no es cierto?, que hay en ti, no es que le eche fuego, el fuego del Espíritu, la segunda obra del Espíritu y qué sé yo. No, le está indicando que le ponga ganas. Dios te dio un don, ponle ganas. Pon entusiasmo en eso que Dios te está dando. Ponte a trabajar, cumple tu ministerio. Que ese don de Dios prosiga ardiendo en su alma, con pasión y deseo, haciendo el trabajo, corriendo la carrera, como lo hizo el apóstol Pablo, que está ahí enjuiciado, a punto de morir, y no se calla. Con pasión defiende el evangelio de Cristo Jesús. Eso es avivar el don. No lo archives, no lo escondas debajo de una piedra. No tires la toalla antes de tiempo, no te quedes a mitad de camino. Hermano querido, es el Espíritu Santo de Dios el que hace el ministerio posible. Si nosotros cumplimos el ministerio es porque Dios nos permite hacerlo. Timoteo puede cumplir su ministerio, pero lo puede cumplir no porque tenga la habilidad de hacerlo, sino porque debido a gracias a la presencia y la capacitación de Dios en su vida. La fe y la capacidad son el don de Dios, y la imposición de manos que menciona ahí es la confirmación pública de ese don que Dios le ha dado. Por tanto, debemos, dice este hombre, versículo 8 al 14, debemos mostrar decisión para el ministerio, que es el meollo de todo el asunto. Por eso este hombre le dice, verso 8, por tanto, siendo que Dios te ha dado ese espíritu, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, por tanto, debido a ese don, a ese empuje, dice este hombre, entonces, no te dé vergüenza, no tengas vergüenza, versículo 8. No tengas vergüenza, no seas pusilánime. Pero cuidado, noten que dice, da testimonio del Señor. Hoy damos testimonio de mi vida. Y lo que menos hacemos es dar testimonio del Señor. Ustedes escuchan ahora a gente dando el testimonio, les voy a contar lo que era un ratero, ladrón, borracho, fumador y qué sé yo, y le cuentan todas las asquerosidades que hacían en la vida de pecado. Y uno a veces está escuchando y diciendo, basta, por favor, le da ganas de salir corriendo. ¿Qué me importa a mí todas las cochinadas que hiciste en tu vida? Háblame de la luz del Evangelio, la luz de Cristo en tu vida. No quiero escuchar toda la mugre que hiciste en tu... Antes de conocer a Cristo, mi vida fue un desastre. Si no todos, la mayoría de ustedes no conocen mi pasado. Y no es porque no puedo contarlo, es porque me da vergüenza lo que hice. ¡Vergüenza!
¿De qué manera voy a edificarlos a ustedes contando la mugre que yo hice antes de conocer al Señor Jesucristo? No, yo te estoy hablando de Él, de mi Salvador, no de mi persona y lo que hice antes de conocer a Cristo. Es a Él a que tenemos que exaltar. Este hombre dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Pablo como romano podía dar testimonio de sí mismo. Pero este hombre dice que está preso y está en juicio, hablando del Salvador, ofreciendo el regalo precioso de la vida eterna a los gentiles que lo enjuiciaban. Dice más bien, participa de las aflicciones por el Evangelio. Y segundo, según el poder de Dios. O sea que no es Timoteo porque sabe hablar, porque es bueno en teología, buen maestro, no, es todo por el poder de Dios. Dios se lleva siempre la gloria. Número 1, no tengas vergüenza. Número 2, versículo 13, retén la doctrina saludable. Las sanas palabras. No doctrina, sino la doctrina correcta. Hoy se tira doctrina. Pero ¿a dónde fue a parar la iglesia? ¿Otra vez la unción de la escoba? ¿Eso es doctrina sana? Vamos. No sabemos pensar como adultos y caemos en la superstición y la tontería, que nos creemos esas cosas vulgares, paganas, que raya lo diabólico, por no decirlo de otra manera. En definitiva, entonces este hombre lo que quiere es inculcar eso de parte del apóstol San Pablo. Che, yo tengo que terminar, por favor. Y bueno, número 2, se debe guardar el depósito que Dios le ha dado. Versículo 14, guarda el depósito por el Espíritu. Los voy a dejar ahí porque si no, no nos vamos más. En definitiva, el apóstol Pablo entonces lo que quiere inculcarnos a nosotros es que no menguemos, que cumplamos nuestro ministerio, pero hay que hacerlo con decisión. Tenemos que ser gente decidida a servir al Señor Jesucristo, no a ser servidos por el Señor y por la gente, no, de servirlo a Él. Y debemos saber, sí, qué pieza soy yo en la obra del Señor, qué lugar ocupo. Y cuando entonces el Señor te revele y la iglesia confirme que tú eres una persona que vas a ser usado por el Señor en cierta área, métete con todo. Carga las baterías, ten pasión, ten entusiasmo y verás cómo Dios prospera ese esfuerzo. Y vas a ser de testigo al mundo en el cual estamos insertados. Cristianos entusiasmados. Cristianos valientes. Eso es lo que el apóstol Pablo le inculcaba a Timoteo y por extensión la palabra de Dios nos inculca a cada uno de nosotros. Hermano querido, cumple tu ministerio. Y entonces terminaremos la carrera cuando llegue el momento en una forma correcta, como dice el apóstol Pablo, habiendo defendido la fe, habiendo peleado la buena batalla. Quiera Dios que en esta semana podamos hacer eso, que cumplamos nuestra labor como hijos del Señor. Padre, muchas gracias y gracias por tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de entender tu consejo, nos reorientas cuando perdemos perspectivas de las cosas y nos das este honor, este privilegio que no merecemos de ser tus siervos en lo que sea, tanto en la enseñanza o la predicación como en el poner un clavo en una pared para tu gloria, Señor. Bien decía el escritor que no debemos servir al ojo, sino que debemos servir al Señor, los ojos del Dios Todopoderoso. A ti queremos servirte, Señor. Gracias por habernos incluido a cada uno de nosotros a poder cumplir nuestro ministerio como lo hizo Pablo, como lo hizo en su momento Timoteo y los hombres y mujeres de fe a través de toda la historia. Ayúdanos hoy a nosotros a cumplir nuestro ministerio, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.